el departamento informativo de LU24 Radio Tres Arroyos entrevista al señor Antonio Escipione, de destacada actuación en el campo político y gremial. Fue durante 15 años presidente de la Unión Ferroviaria Argentina, la organización más importante en ese orden del país y de Latinoamérica, y en varios periodos secretario de Hacienda de la CGT. En la actualidad, el señor Escipione preside el movimiento de trabajadores radicales en el orden nacional. ¿Por qué razones puede explicarse el hecho de que usted, dirigente radical, presidió una entidad gremial, la masa de cuyos afiliados sería peronista? Bueno, simplemente porque me votó la masa de trabajadores ferroviarios en todo el país, llámese radical, socialista, peronista, comunista, en fin, etcétera. Y a raíz de eso, en mi ciudad, que es Olavarría, donde empecé a actuar gremialmente, recuerdo que desde que inicié mi actuación en la Unión Ferroviaria en orden local, jamás perdí una elección hasta la fecha. ¿Qué opinión le merece la conducción de José Rucci en la CGT Nacional? Bueno, yo tendría que hablar muchas cosas y mal de Rucci, ¿no? Preferiría no hacerlo. Pero los dirigentes obreros tienen una misión que cumplir, y es la de hacer todo lo humanamente posible, de trabajar pura y exclusivamente en la defensa de los grandes intereses de la clase trabajadora argentina. Y el señor José Rucci no cumple en lo más mínimo esa misión que le ha dado a la clase trabajadora. Agustín Tosco viene siendo noticia desde hace algunos años como gremialista y como político. ¿Qué puede decirnos usted en su opinión de él? Bueno, soy muy amigo de Agustín Tosco y hemos trabajado mucho juntos en los últimos años, especialmente cuando la aparición de la dictadura de Onganía. Estuvimos en contacto permanente con él, con Ongaro y muchos dirigentes más que lucharon este abrazo partido y en todos los terrenos contra la dictadura para defender los grandes intereses de la clase trabajadora, que fue la misión de ellos y la misión nuestra. Por lo tanto, creemos haber cumplido hasta el momento con esos mandatos que los trabajadores le dan a los dirigentes obreros. Cada gobierno sigue una política gremial. El gobierno de Ilia siguió, como es lógico, su propia política. ¿Ella fue satisfactoria para las organizaciones sindicales del país? Totalmente satisfactoria. Algunas organizaciones no la supieron aprovechar, pero el gobierno de Ilia fue constitucional y trabajó con amplia libertad y con amplia democracia, y eso quizás lo perjudicó un poco porque abusaron de esa benevolencia de la democracia y de la libertad, porque ustedes recordarán muy bien que incluso habían llevado a cabo un plan de lucha cuando no tenían ninguna bandera, en lo más mínimo banderas para salir a la calle con los trabajadores, las pruebas terminantes que no les respondían en lo más mínimo. Esos mismos dirigentes, que en ese entonces era dirigida la CGT por Alonso, yo me acuerdo que no quería dialogar con el gobierno constitucional, y cuando vino la dictadura de Onganía, era el rey del diálogo con la dictadura en el orden nacional. Pasando al campo social, la creación del Instituto Nacional de Obras Sociales ¿puede significar un gran beneficio para la clase trabajadora? Y totalmente de acuerdo si se aplicaría fielmente como lo dice la resolución o la ley. Pero temo, y desde el primer momento que sentí anunciar esa ley, me formé mi concepto propio. Las grandes organizaciones de nuestro país, que nacieron mucho antes de allá del 40, tienen obras sociales que han elaborado a través de muchos tiempos y del esforzado trabajo que han llevado a cabo los dirigentes conjuntamente con los afiliados de cada organización. Pero ustedes habrán visto que cuando se hablaba de ese 3% que se le saca a los trabajadores para esa obra, empezaron al tira y afloja el gobierno y la CGT, porque las dos querían apoderarse de ese 3% que es muy importante, porque le da cualquier cantidad de millones de pesos para hacer cualquier cosa, menos para obras sociales.
porque la obra social la van a hacer en conjunto con esas obras sociales que tienen todas las organizaciones para darle a los que no tienen, que son las organizaciones insignificantes, que así todo, por más insignificante que sea, tienen algún médico de zona para que atienda a sus enfermos, tienen alguna farmacia contratada, y así sucesivamente. Aplicada como corresponde la ley, yo tengo la seguridad que sería de positivo resultado para toda la clase trabajadora y la clase pasiva. Pero temo y tengo la casi seguridad que eso va a tener otros fines que no sean para los que fue creada la ley. Pasando al campo político, señor Escipione, las 62 organizaciones gremiales peronistas, que técnicamente es una organización gremial, pero exclusivamente creada para moverse en el orden político, ¿qué puede hablarnos sobre ellas? Bueno, que al margen de las organizaciones obreras han formado un ente netamente político, ¿no? Donde responden los dirigentes, los trabajadores o los que lo acompañan en el orden político, que son los peronistas. Por eso, como ellos tienen esa organización, los comunistas tienen el MUN, los socialistas tienen todas sus comisiones dentro de cada comité, de cada distrito, nosotros hemos formado ahora, para también defendernos de los ataques y estar en contacto permanente con los trabajadores radicales, hemos formado el movimiento de trabajadores radicales en el orden nacional, que prácticamente ya tenemos seccionales en Tucumán, en Salta, en Córdoba, en Rosario, en Mar del Plata, en Olavarría, en La Plata, tenemos en el Gran Buenos Aires, en casi todas las poblaciones del Gran Buenos Aires, y estamos alargándolo para que sea un movimiento de vital importancia, que lo hemos formado al margen del partido, ¿no? Pero simplemente para estar en conexión con todos los trabajadores del país para una posible elección de comisiones directivas de cada uno de los sindicatos, porque hasta ahora nadie sabe a quién votar. Bueno, nosotros llevamos alguna lista que van a incluir algunos radicales, nosotros aconsejamos en todo el país para que voten esa lista, y esa es la única misión para poner algunos, tratar de ir pues colocando trabajadores radicales en la dirección de los gremios. Si el radicalismo llega a ser gobierno, usted con la experiencia que tiene en el orden político y gremial, ¿qué medidas consideraría más perentorias para solucionar problemas que actualmente se viven? Bueno, prácticamente en ese sentido tendríamos cualquier cantidad de problemas que solucionar. Y como ya tenemos nosotros en la Constitución elaborada por el radicalismo, muy especialmente por aquel gran hombre que desapareció en la tierra, que se llamó Crisólogo Larralde, el artículo 14 bis que lo dice todo. No obstante eso, en el gobierno de Ilía se implantaron dos leyes que son fundamentales para todos los trabajadores y muy especialmente para los jubilados. La ley 14499 para los jubilados, que prácticamente es el salario vital y móvil para los jubilados. El momento que se le aumenta al hombre en la actividad, en la especialidad que se hace jubilado, se ha retirado el agente, paralelamente le aumentan el sueldo. Eso es la solución total para los jubilados. Lo dijimos nosotros cuando le arrancamos con un paro de 24 horas, esa ley a Álvaro Alzogaray cuando era ministro de Hacienda. Lo dijimos a los periodistas prácticamente en forma terminante. Es el problema, poniéndose en ejecución, el problema total de la solución de los jubilados. Y está el otro, que todos ustedes conocen. Con el salario vital mínimo y móvil se hizo mucha demagogía del 43 en adelante y nunca se dio un paso positivo. El gobierno radical, presionado por nosotros, logró poner en vigencia la ley y marchaba totalmente de acuerdo con las necesidades de la clase trabajadora. Si algo le faltaba, nosotros íbamos a tratar por todos los medios de corregirla, teniendo en cuenta que el que habla representó, junto con Tacones de Luz y Fuerza, a la CGT en el directorio del Instituto de Salario Vital Mínimo y Móvil. Esas dos leyes, con todo lo que pueda aconsejar el artículo 14 bis de la Constitución, y estas dos leyes, del salario vital móvil, la 14499 para los jubilados, prácticamente tiene que poner al radicalismo en vigencia inmediatamente, que se ponga en ejecución el gobierno, teniendo en cuenta que son leyes que se lograron con los gobiernos radicales, y poniendo en vigencia
la 14.499, repito, el salario vital mínimo y móvil, prácticamente empieza a solucionarse los grandes problemas que tienen los trabajadores de nuestro país. Como dirigente gremial, diga usted unas palabras para el pueblo trabajador de nuestra ciudad. Bueno, yo primero le diría a los aspirantes a dirigentes gremiales, le diría que mientras intenten ser dirigentes, como mínimo tienen que llevar a la práctica todas las inquietudes que recogen de las asambleas, de los congresos y todas las reuniones de todas clases que llevan a cabo los trabajadores. Tienen que recoger sus inquietudes y ponerlas en vigencia. Y cuando agoten todos los medios legales a su alcance, teniendo la seguridad que están pidiendo una cosa justa, cuando eso no se consigue, tienen que apelar a la fuerza de la organización y poner en vigencia también la fuerza de la organización para lograr las conquistas que necesitan los trabajadores. En cuanto a los trabajadores de Tres Arroyos, como a los de todo nuestro país, les digo que ellos luchen, que concurran, que dejen una media hora por semana para concurrir a las asambleas a la que pertenecen como trabajadores, para llevar esas inquietudes, para que las recojan las comisiones directivas y imponérselas para que las cumpla y hacérselas cumplir, y si no cumple, sacarlos a patadas como corresponde para que vayan otra gente que representen auténticamente a los trabajadores. Ese es el mensaje que le puedo dar a los trabajadores para un mejor bienestar y para llegar a la que todos los trabajadores queremos, a que todos tengan un estándar de vida que puedan vivir como seres humanos, con honestidad, con honradez, que puedan mantener sus hogares y sea fielmente una familia de trabajadores, netamente trabajadores que tienen derecho a vivir como todo ser humano por el hecho de que trabajan y son los que dan la riqueza al país a través de sus trabajos en todas las latitudes. Hemos escuchado una entrevista grabada por el Departamento Informativo de LU24 con el señor Antonio Escipione, dirigente durante 15 años de la Unión Ferroviaria Argentina y actualmente dirigente político en la Unión Cívica Radical.